de nada. Tal vez porque es una nación que apenas tiene 250 años de existencia, mientras estas otras naciones son imperios que tienen miles de años de existencia. En el caso de Rusia, pues Rusia ahora ha salido fortalecida, respaldada con mucho oro en sus transacciones económicas, y ese embargo que Estados Unidos le puso para tratar de evitar que continuara en su guerra en contra de Ucrania, pues no ha servido de nada, al contrario, la ha fortalecido. Entonces ahí tenemos las noticias que atemorizan a Turquía, ¿verdad, hermanos? Porque si ha habido alguna vez un enemigo natural y geopolítico de Turquía, ha sido siempre Rusia. Entonces, por supuesto que ella puede ver las noticias del norte que la atemorizan, puede ver cómo Rusia se ha venido fortaleciendo más y más. Así que ahí tenemos algo que ya lo habíamos visto en videos pasados. Ojo con el tema de la guerra de Rusia versus Ucrania, porque ahí estamos viendo el cumplimiento de esas noticias del norte que la atemorizan, en este caso a Turquía, que es el rey del norte. Ahora, ¿cuáles son las noticias del este o del oriente que atemorizan a Turquía? Primero miremos cuál es esa nación que está justo al oriente o al este de Turquía, ¿verdad? Y curiosamente es la nación de Irán. Resulta que también, curiosamente, Irán y Turquía han sido enemigos naturales, geopolíticos e históricos desde siempre. Pero debido a que entre Turquía e Irán hay un sistema montañoso bastante fuerte, el Imperio Otomano nunca pudo avanzar y conquistar a la nación de Irán. Y lo mismo tampoco el Imperio Persa nunca pudo conquistar más allá de Turquía, precisamente por ese sistema montañoso. Así que de esa forma se mantuvo esa enemistad latente entre Turquía y el Imperio Persa, o hoy en día Irán. Ahora, nosotros no olvidemos que los islámicos están divididos en dos facciones, la facción sunita y la facción chiita. En este caso, Irán pertenece a la facción sunita, pero la nación de Turquía pertenece a la facción chiita. Así que esta guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que ha terminado haciendo es estableciendo una especie de hegemonía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Irónicamente, de nuevo, Estados Unidos, tratando de debilitar a una nación, lo que ha terminado haciendo es fortaleciéndola mucho más. Ahora entonces, ¿qué ha pasado? Irán controla el Golfo Pérsico y básicamente el estrecho de Hormuz es la salida del Golfo Pérsico. Si ellos controlan la salida, pues controlan el Golfo Pérsico, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿qué pasa? La nación de Irán está saliendo tremendamente fortalecida de toda esta guerra, porque ahora es la que manda sobre el Golfo Pérsico. Y básicamente ahí hay un problema muy serio para Turquía, porque la nación de Turquía necesita el Golfo Pérsico para poder movilizar sus buques petroleros. Entonces ahora tiene unas noticias del este que la atemorizan bastante, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dice luego la profecía? Que después de escuchar esas noticias del norte y del oriente, Turquía saldrá con gran ira para matar a muchos. Plop. Pero ¿por qué Turquía tomaría una medida tan radical? Porque resulta que desde el siglo XV hasta el siglo XX, Rusia y Turquía han sido rivales históricos y han tenido tantas guerras que se conocen como guerras ruso-turcas, debido a que, ustedes saben que el cristianismo en general en Europa no admite otras religiones, ya sea cristianismo ortodoxo o católico. No se acepta ningún otro tipo de religión, mucho menos la religión islámica. Y resulta que
Turquía está ahí en Europa, en la parte oriental del Imperio Romano, y es una nación islámica que no practica el cristianismo. Inclusive la ciudad que hoy conocemos como Estambul es en realidad Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano y que debía ser cristiana, pero que hoy es totalmente islámica. Por eso los supremacistas de Europa, es decir, los gobernantes que pretenden que todos sean cristianos, necesitan o quisieran que Turquía fuera expulsada de Europa, ¿verdad? Es decir, Turquía es consciente de que hay poderes en Europa, junto con Rusia, que están muy deseosos de expulsar a Turquía de Europa. ¿Verdad, hermanos? Así que por eso entendemos nosotros qué es lo que ocurre con Turquía y por qué ella pronto puede tomar una medida bastante desesperada. Ahora, no olvidemos que el guerrerista Papa León XIV ya hizo presencia en la ciudad de Iznik, en Turquía, donde precisamente celebró el Concilio de Nicea, y fue ahí donde se conjuró el dogma trinitario. Pero la ciudad de Iznik hoy no es cristiana, es islámica. Por otro lado, la nación de Rusia está muy deseosa de que los turcos empiecen a celebrar la Navidad, a colgar medias en las chimeneas y a cantarle canciones al Papá Noel. Por eso Rusia también quisiera atacar a Turquía. Pero, sobre todo, quisiera reeducar y readoctrinar a todos esos turcos y convertirlos al cristianismo a la fuerza, recontra plop. Finalmente el versículo nos dice que la nación de Turquía tratará de invadir a Jerusalén, lo cual significaría la destrucción final de Jerusalén. Después de todo, ¿acaso Jesús no dijo que no quedaría piedra sobre piedra, verdad, hermanos? No olvidemos que muchos evangélicos piensan que el Armagedón es una batalla que ocurrirá literalmente en la nación de Israel, específicamente en un monte llamado Monte Megiddo. Por lo que es posible que cuando Turquía invada a Israel, muchos piensen que se está desatando la batalla del Armagedón, cuando la misma ya empezó desde el 2020. Sin embargo, nosotros sabemos que la verdadera batalla del Armagedón es cuando las potencias de la tierra se unifican nuevamente, como lo hicieron ya en el 2020, para perseguir al pueblo santo de Dios, porque no obedece los dogmas papales. Recontra plop. Leamos en Salmos capítulo 2, versículo 1 al 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Tremendo, hermanos. El único monte Sión está en el cielo, en la santa ciudad. Allá está el reino de Jesús y ningún ser humano puede poner un pie allí a menos que se arrepienta absoluta y completamente de todos sus pecados. Y sabemos que Dios sí es misericordioso y Él nos va a llevar al arrepentimiento, porque aun y cuando el espíritu esté dispuesto, el corazón es siempre engañoso y nuestros sentidos y pensamientos nos llevan en la dirección de la carne, porque se dejan influenciar por los deseos de la carne, porque la carne es débil. Por eso nosotros nos hemos trazado un norte claro, que es como un faro que ilumina desde lejos, de manera que nadie pueda perderse, y ese faro es la ley de Dios. Así que nuestros pensamientos podrán decirnos que hagamos cualquier otra cosa, pero si eso no es acorde a la ley de Dios, a nuestra propia mente le tendremos que decir que no le ha amanecido, porque nosotros ya estamos instruidos en esto, que no hay sabiduría ni doctrina en contra de Jehová.
Su ley es superior a todo razonamiento humano, superior a todo sentimiento humano o todo deseo humano. Su ley es absolutamente perfecta y correcta, de lo cual además el mundo da testimonio, porque ahora se quejan de que la sociedad está desmoralizada. ¿Cómo no iba a estarlo, verdad, hermanos? Si los pastores evangélicos y los curas católicos han hecho un excelente trabajo enseñándole a las personas que el pecado no es la violación de la ley de Dios, sino que el pecado, según ellos, es no comer una galleta, no ir a la iglesia, no bailar en la iglesia, recontra plop. Entonces eso sí es pecado, pero violar la ley de Dios no es pecado. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué triste entonces, hermanos, cuando millones de cristianos son enseñados desde niños a obedecer ritos y ceremonias, cuando infringir ritos y ceremonias religiosas no es pecado. ¿Qué me importa a mí la tal galleta, el bautismo, el agua bendita? No hacer esos ritos no es pecado, porque pecado es infringir la ley de Dios. Pero, ¿cómo es que los niños no son enseñados entonces en guardar la ley de Dios? Es de locos. A la final, los niños son enseñados a pecar y a violar la ley de Dios desde la edad más temprana y a guardar ritos y ceremonias inservibles que no los salvan. Ahí está la tragedia de la sociedad. Alguien me dirá, excusatón, pero yo envié a mi niño a un colegio cristiano. Resulta que ni el cura ni el pastor conocen la ley de Dios. Entonces, ¿qué sabe el cura? Sabe de filosofía, de derecho canónico, de la catequesis y qué santo le corresponde a cada día festivo. ¿Y qué sabe el pastor? Sabrá tocar guitarra, sabrá bailar, sabrá cantar, sabrá echar chistes, pero tampoco sabe la ley de Dios. Entonces, ¿qué le pueden enseñar al pueblo? Si ni ellos mismos conocen la ley de Dios. Plop. Ahora yo pregunto, ¿es el pecado inmoral por definición o es que hay algo más inmoral que el pecado? Porque si alguien me pudiera mostrar algo más inmoral que el pecado, que me lo muestre. Miremos la definición de inmoral según la Real Academia Española. Leamos, abro comillas. Inmoral es un adjetivo que significa que se opone a lo moral o a las buenas costumbres. ¿Y cuál pepino son las buenas costumbres, verdad, hermanos? Lo que le dé la gana a los jueces masónicos de la tierra. Un día dicen que el aborto es ilegal, por tanto, en ese momento, no abortar hacía parte de las buenas costumbres. Al día siguiente dicen que el aborto es legal y ahora parece ser que el aborto hace parte de las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, lo moral no lo define el hombre, porque el hombre es loco. Un día dice una cosa y al siguiente día dice otra. Lo moral lo define Dios y por tanto, lo inmoral es violar la ley de Dios. Es Dios quien decide qué es moral. Aquel que no guarda la ley de Dios es claramente inmoral. Leamos en Mateo capítulo 5 versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De nuevo, ¿qué es ser